Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Quise grabar este video porque estamos en el mes de abril de 2020 y como saben, cada mes de abril las personas que tuvimos ingresos estamos obligados a presentar nuestra declaración anual ante el SAT para determinar los impuestos que tenemos que pagar. Ya hice un video hace unos días sobre cómo presentar la declaración anual, te lo dejo por aquí, pero en este video me quiero enfocar únicamente en las deducciones personales. ¿Por qué en las deducciones personales? Pues porque es gracias a las deducciones que podemos pagar menos impuestos. Si tienes deducciones vas a pagar menos impuestos. Si no tienes deducciones vas a pagar más impuestos. Y obviamente tú lo que quieres pues es pagar menos impuestos para tener más dinerito en tu bolsa. Pero muchas personas no están conscientes de ello o se les olvida estar al pendiente de sus facturas y terminan pagando más impuestos de los que hubieran podido pagar. Entonces, ¿qué son las deducciones personales? Pues son los gastos que las personas físicas tenemos derecho a restar de nuestros ingresos acumulables para disminuir nuestra base gravable y por lo tanto pagar menos impuestos. Ya sé, suena bien confuso, pero déjame explicarte. Imagina que en el transcurso del año tú vas teniendo ingresos. Cada vez que te pagan tu sueldo, cada vez que cobras una renta o cada vez que te pagan intereses si es que tienes alguna inversión. Todos esos ingresos que vas recibiendo en el año se van sumando y al final todo el importe que logres acumular se va a utilizar para calcular los impuestos que le tienes que pagar al SAT. Obviamente en el transcurso del año tú le vas adelantando esos impuestos al SAT. Cada vez que te pagan tu sueldo, tu patrón te retiene los impuestos y se los va adelantando al SAT. Pero las cuentas definitivas se sacan al final del ejercicio en el mes de abril en la declaración anual. Y es aquí en donde puedes presentar las deducciones para disminuir los impuestos que le tienes que pagar al SAT. Por ejemplo, digamos que el total de los ingresos que estuviste acumulando en el año suman en total 500,000 pesos. Si no tuviste ninguna deducción, vas a pagar impuestos sobre esos 500,000 pesos. Pero si tuviste deducciones que sumaron en total, digamos, 50,000 pesos, esos 50,000 se lo vas a restar a tus ingresos acumulables, que eran de 500,000. Entonces, 500,000 pesos menos 50,000 pesos de deducciones, te queda en total una base gravable de 450,000 pesos. Se dice base gravable porque es sobre esa cantidad sobre la que se van a calcular los impuestos, sobre 450,000. Entonces, no es lo mismo pagar impuestos sobre 500,000 pesos que sobre 450,000. Entonces, como tú le estuviste anticipando impuestos al SAT en el transcurso del año, cuando el SAT se dé cuenta que tú tuviste deducciones y que en realidad le tenías que haber pagado menos impuestos, el SAT te va a regresar a ti un saldo a favor. Digo, eso depende de cada quien. Si no tuviste ninguna deducción, puede que te salga al contrario, que te salga a pagar. Pero uno de los dos le va a deber al otro, ya sea que tú le debas al SAT o el SAT te quede debiendo a ti. Por eso es importante tener deducciones. Entonces, ¿cuáles son esos gastos que puedes deducir? Pues esos gastos están en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 151. Tengo aquí abierta la ley del impuesto sobre la renta, solamente te metes a Google, pones en el buscador ley del impuesto sobre la renta, la abres y te vas al artículo 151. Este es el artículo de la ley del impuesto sobre la renta que te habla de las deducciones personales. Aquí vienen detallados todos los gastos que vas a poder deducir en tu declaración anual. Entonces vamos a ver qué dice el artículo 151. Aquí dice que las personas físicas pueden deducir o pueden hacer las siguientes deducciones personales. El primero es los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. El segundo es los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. El tercero, los donativos no onerosos ni remunerativos, es decir, los donativos que tú hagas a organismos sin fines de lucro. El siguiente es los intereses reales pagados por los créditos hipotecarios destinados a la casa en donde vives. El siguiente son las aportaciones complementarias a tu Afore o a algún plan personal de retiro. El siguiente es las primas por seguros de gastos médicos. Después tenemos los gastos destinados a la transportación escolar de tus hijos. Y por último, los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios.
Entonces, como puedes ver, aquí hay varios conceptos, varios gastos que tú puedes deducir. En el último párrafo del artículo 151, aquí nos pone como un tope, es decir, un límite, un importe máximo que tú puedes deducir. Si no hubiera un máximo, pues imagínate, podrías deducir gastos infinitamente y no pagar nada de impuestos, pero aquí la ley pues pone un tope a estas deducciones. Entonces, ¿cuál es ese tope? ¿Cuál es lo máximo que puedes deducir? Pues aquí te dice que las deducciones no podrán exceder la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año, es decir, 5 UMAS, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Como sabes, las sumas, las unidades de medida y actualización son las que se utilizan ahora en lugar del salario mínimo para calcular impuestos, multas, trámites, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber el valor de la UMA? ¿Cuánto vale una UMA? Pues nos vamos a la página del INEGI y ahí podemos encontrar cuál es el valor de la UMA. Ahorita, como estamos haciendo la declaración del ejercicio 2019, la UMA que aplica es la de 2019. Entonces, la ley nos dice que son 5 UMAS elevadas al año. Entonces, aquí en esta tablita tenemos 2019, la UMA diaria, mensual y la UMA elevado al año. Entonces, una UMA elevado al año son 30,822 pesos. Pero la ley nos dice que el tope son 5 UMAS elevadas al año. Entonces, una UMA son 30,822 por 5. Tenemos que 5 UMAS elevadas al año son 154,110 pesos. Es ese importe o el 15% del total de tus ingresos, lo que resulte menor. A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el contribuyente obtuvo ingresos acumulables por 500,000 pesos en el año. De esos 500,000 pesos, el 15% son 75,000 pesos. Entonces, de 5 UMAS elevadas al año a 75,000 pesos, ¿cuál de los dos es menor? Pues los 75,000 pesos. Entonces, quiere decir que esos 75,000 es el tope de lo que el contribuyente puede deducir, suponiendo que tuvo ingresos por 500,000 pesos en el año. Entonces, él puede meter deducciones por todos estos conceptos que vienen aquí en el artículo 151 y que en total sumen 75,000 pesos. Todo eso él lo va a poder deducir. Entonces imagínate, si él gana 500,000 pesos y deduce lo máximo que son 75,000 pesos, va a pagar impuestos sobre 425,000. Entonces, como ves, se reduce su base gravable. Entonces, bueno, ya que vimos cuál es el tope de lo que se puede deducir, te quiero enseñar en dónde puedes ver con mayor detalle cómo puedes hacer las deducciones. Para eso te vas a ir a la página del SAT. Solamente pones aquí en Google SAT y aquí te va a salir la página, es sat.gov.mx. Esa es la página del SAT. La abres y aquí en donde dice novedades hay una sección que dice mini sitio declaración anual 2019. Haces clic ahí y como ves se abre aquí una página de la declaración anual 2019. A mí me parece interesante aquí esta sección que dice qué puedo deducir. Te recomiendo que hagas clic ahí y se va a abrir aquí ya una página en donde viene con mayor detalle, más específico, qué es lo que puedes deducir en tu declaración anual, la que vas a hacer ahorita en abril de 2020. Entonces aquí dice, ¿qué puedo deducir en mi declaración anual? Pues todos estos conceptos que vienen aquí, que son los mismos que ya vimos en la ley. Gastos médicos, gastos funerarios, donaciones, colegiaturas, aportaciones complementarias al retiro, primas de seguros, transporte escolar, créditos hipotecarios y cuentas para el ahorro. Como ves, son exactamente los mismos que vienen en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, ya estando aquí en la página del SAT, solamente haces clic en alguno de estos conceptos que tú quieras deducir y aquí se van a abrir pues las especificaciones de cada uno de esos gastos. Te van a decir también las características generales, algunas recomendaciones y en general pues vas a poder aclarar cualquier duda que tengas. Por ejemplo, digamos que tú hiciste una aportación complementaria a tu Afore, entonces aquí viene ya con mayor detalle qué aportaciones complementarias puedo deducir.
Y aquí en general pues ya te va dando ciertas recomendaciones, ¿no? Es muy importante que todos estos gastos que hagas por alguno de estos conceptos los respaldes con una factura. Todos estos gastos tienen que estar facturados a tu nombre. Si no tienes la factura a tu nombre, pues el SAT no se va a enterar que tú hiciste ese gasto y por lo tanto pues no lo vas a poder deducir. Aquí si te fijas en las recomendaciones, siempre va a decir aquí que siempre que realices este tipo de gasto, revisa tu factura. Eso viene pues en todos, también en gastos funerarios, donaciones, colegiaturas, etcétera, créditos hipotecarios. Dice, si tienes créditos hipotecarios, asegúrate que la institución donde lo adquiriste tenga registrado tu RFC correcto. O sea, si hay un error en tu RFC, en tu nombre, en cualquier dato, pues la factura no va a ser válida y no vas a poder deducir ese gasto. Por eso es muy importante que te fijes que las facturas estén correctas. Cada vez que hagas uno de estos gastos, un gasto, compres un seguro de gastos médicos, que hagas una aportación voluntaria a tu Afore, etcétera, tienes que pedir factura y revisarla, que estén los datos correctos, que esté a tu nombre, que esté bien el RFC, etcétera, para que no vayas a tener problemas a la hora de hacer tu declaración. Entonces, bueno, esto es pues básicamente lo que te quería mostrar aquí, esta sección de la página del SAT. Recuerda, le haces clic aquí que puedo deducir, se va a abrir esto y aquí ya vas a poder ver a detalle todo lo que puedes deducir. Gastos médicos, funerarios, donaciones, colegiaturas, aportaciones complementarias, primas de seguro, transporte escolar, créditos hipotecarios y cuentas para el ahorro. Ya cuando estés seguro de todos los gastos que puedes deducir, pues ya solamente te vas aquí a esta misma página y aquí dice presentar declaración. Ya lo único que vas a hacer es pues hacer clic ahí y se te va a abrir la página para que empieces a hacer ya la declaración, para que empieces a llenar el formulario. Solamente tienes que tener tu RFC, contraseña, llenar la clave que viene aquí y acceder al sitio para empezar a llenar el formulario y así presentar tu declaración. Ya hice otro video sobre esto, por eso ya no voy a hablar sobre esto, pero lo que quería era mostrarte esto, cuáles son las cosas que puedes deducir. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero este video te haya servido. Si fue así, no olvides darle me gusta y compartirlo con algún conocido. Nos vemos en el siguiente video.